A ver, la perspectiva que yo quiero dar sobre la toma de decisiones al final de la vida o en cuidados paliativos, y quiero aportar la perspectiva clínica, quiero aportar la perspectiva más desde el profesional sanitario y de las instituciones sanitarias que la del paciente, no porque la del paciente no importe, sino porque la del paciente yo creo que ya la hemos abordado bastante y ya la sabemos, ¿no? Entonces yo quiero centrar un poquito la intervención en tres cuestiones muy concretas. Una sería, volviendo al tema de las voluntades anticipadas, cuando lo vemos desde el punto de vista clínico, cuál debe ser el uso y cuáles son las limitaciones también clínicas, ¿no? Porque cambia bastante de lo que un paciente nos dice que queramos que hagamos con él a lo que realmente podemos y debemos hacer con ese paciente en algunas ocasiones, ¿no? El segundo punto de vista o la segunda cuestión que quiero abordar es el cómo nos estamos comportando desde el punto de vista clínico en cuanto a la información de malas noticias, aportando algunos números, porque obviamente dependiendo de lo que estemos haciendo con la información de malas noticias, así será la capacidad del paciente para tomar sus decisiones, ¿no? Y posiblemente las cifras que salgan hoy sean un poco alarmantes. Y luego una tercera cuestión, que es cuando el paciente no puede decidir, y cuando el paciente no puede decidir y no ha dejado voluntades anticipadas escritas, entonces, ¿en manos de quién está la decisión? ¿Es en manos de la familia? Bueno, esto parece en general bastante adecuado, pero posiblemente tenga algunos matices que haya que comentar, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a por todo. Esta cifra ya ha salido, la ha dado Matilde al principio. En España se han dado 146.641 instrucciones previas a fecha de marzo de este año. Son unas cifras que acaba de sacar a la luz el Ministerio. Me hace gracia cuando los periódicos muestran esta noticia, las fotografías que ponen a veces alarmantes para dar la noticia, ¿no? Pero bueno, bien, en parte es su papel y se entiende. Bueno, el 0,31 son 3 pacientes de cada 1.000, 3 ciudadanos de cada 1.000. Esto es una cifra bastante baja, pero en realidad no es más que una muestra de qué es lo que quiere la población. José Miguel antes también nos ha dicho que posiblemente a la población esto no es de lo que más le preocupa. No nos caracterizamos, y mucho menos en la cultura mediterránea, por pensar cómo queremos que nos cuiden dentro de 10 años. Nos caracterizamos bastante más por pensar qué vamos a hacer hoy, mañana, va a ganar el Madrid hoy, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto es el modo de funcionar nuestro, aunque parece ser que en otros países tampoco son mucho mayores. Lo que sí que quiero decir es que 141.000 lo podemos ver también como un vaso medio lleno, o sea, son 140.000 opiniones que tenemos los profesionales sanitarios que nos pueden venir muy bien a la hora de tomar una decisión, ¿no? Con las limitaciones que ahora podemos ver. También podemos ver que hay diferencias entre comunidades, pero no me quiero centrar mucho en esto, más que decir que es que hay comunidades como Extremadura, por ejemplo, que no llegan ni a 500 las voluntades anticipadas, pese a un esfuerzo intenso hecho por la Administración para que se promulguen, ¿no? Sobre qué versan las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Pues habitualmente lo que nos encontramos en la clínica es que las poquitas que vienen sobre estas cuestiones, sobre transfusiones y trasplantes, y esto es básicamente el 22% que se ha hablado de pacientes testigos de Jehová, ¿no? Y el resto, los que lo hacen pensando en cómo serán sus cuidados al final de la vida, de lo que hablan son de medidas de soporte vital, de limitación del esfuerzo terapéutico, de aspectos sobre nutrición e hidratación, de sedación paliativa, de cuidados paliativos especializados, y sí, hay algunas, no muchas, que aportan también eutanasia o suicidio asistido, ¿no? Con la característica también curiosa de que si una voluntad anticipada solo tiene valor, como vamos a ver ahora mismo, en caso de que no puedas expresar tu opinión de otra manera, o sea, solo prácticamente si estás inconsciente o no tienes capacidad prácticamente de actuar, la eutanasia tiene cierto sentido que se ponga ahí, pero el suicidio asistido nunca, porque nunca te podrás suicidar tú mismo, ¿no? Pero hay mucha gente, sin embargo, que lo pone, y esto sería como una cosa sin sentido, ¿no? Por decir así. Bueno, por aportar un dato más, en el que voy a basar las siguientes 3 o 4 diapositivas, esos temas sobre los que nos vienen las instrucciones previas tienen a su vez unas limitaciones, y por lo tanto algunos de los temas va a ser difícil abordarlos teniendo en cuenta estas limitaciones.
Las instrucciones previas no valen mientras el estado cognitivo del paciente o el estado físico permita que el paciente se exprese de otra manera. Así lo dice la ley, y si un paciente nos puede comunicar hoy qué es lo que quiere, yo no tengo ninguna necesidad, y la ley nos ampara ante eso, de hacer caso a lo que dijo en las voluntades previas hace unos cuantos años, por ejemplo, ¿no? Luego, aunque el paciente esté mal y no se pueda expresar de otra manera, ya se ha hablado de esto, nos tenemos que basar en los manuales, en los protocolos, en la Lex Artis, como ha dicho José Miguel, y aquí es muy importante que los equipos que atiendan a los profesionales sean equipos avanzados, que cuando el paciente sea complejo intervengan equipos específicos con profesionales especializados que sepan mucho, pues en este caso, del control de síntomas y de la calidad de vida del paciente, ¿no? Y en último caso, además, aunque tengamos en cuenta la Lex Artis, solo podemos hacer las cuestiones que estén amparadas por la legislación. Por mucho que un paciente nos lo pida, no podemos hacer una cosa que sea ilegal, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico como ejemplo de una de las cosas que se pide en las voluntades anticipadas. ¿Cuánto tiempo me queda, Matilde? Yo voy aquí como una moto. 5. Vale. Pongo, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, pues es la típica cosa que nos piden en las voluntades anticipadas, pero en general no tiene que ver con una decisión del paciente. Vale que tengamos que tener en cuenta la decisión del paciente, pero la toma de decisiones clínica y se basa en la Lex Artis. Es decir, la necesidad de quitar una nutrición, una hidratación, ahora veremos algo de esto, un respirador artificial o de no poner un antibiótico es una decisión clínica que tiene que estar basada en los manuales y en los protocolos. Porque un paciente me pida una 7ª quimioterapia, por mucho que lo haya puesto en sus voluntades anticipadas, no se la tenemos que poner porque eso no es lo que dice la ciencia. Por lo tanto, siendo exagerado, realmente no es así, esto es matizable con la opinión del paciente. Si una cosa está indicada, se pone con matices. Y si una cosa no está indicada, una intervención no está indicada, no se hace, sin matices. Si no está indicada, no se hace porque eso sería obstinación terapéutica, habría que investigarla en los colegios de médicos, en los servicios deontológicos, etc. El matiz es que si nosotros la indicamos, en realidad se hace si lo quiere el paciente. Ahí sí que entra en juego el consentimiento informado, por supuesto, ¿no? Yendo un poquito más allá, en el ejemplo de la nutrición y la hidratación, por ejemplo, por ver qué es lo que dice la ciencia en algunas cosas, pues la nutrición parenteral total solo está indicada en el final de la vida en algunas patologías concretas, la sonda nasogástrica o la PEG, ya se ha hablado de esto en la mesa anterior, pues en algunos pacientes con ELA o con demencia en determinadas circunstancias, pero aquí sí que tiene que intervenir muchísimo la decisión del paciente. En la nutrición oral lo que marca es la clínica. A nadie se le ocurre porque un paciente diga que le suplementemos o lo que sea, que si un paciente empieza a dejar de comer porque su enfermedad avanza, a nadie se plantea darle de comer a la fuerza ni nada parecido, ¿no? Y mucho más discutido es el tema de la hidratación, ¿no? que sale mucho en las voluntades anticipadas o en las instrucciones previas. Aquí traigo, simplemente por dejar la referencia y por traer un poquito de literatura reciente, que hay literatura de este año, un ensayo clínico hecho en Houston, dirigido en Houston por el doctor Eduardo Bruera. Parece que hasta que Bruera no hace las cosas no terminan de sentar cátedra a veces, en el cual ha demostrado, en un estudio randomizado, simple ciego, en el cual a unos pacientes se les pone hidratación placebo, 100 mililitros al día, no vale para nada, a otros se les pone 1 litro al día, situación de final de vida, no cambia la supervivencia. Y no lo he podido meter todo en la diapositiva, pero no cambia el perfil sintomático. Cambia un poquito, si acaso, en algunos casos, la prevalencia del delirium, pero nada más, y el delirium es manejable en cualquier caso, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la Lex Artis empieza a ser bastante clara, que tampoco hay que forzar mucho con la hidratación y que solo tendría sentido en algunos casos de posibilidades de delirium y demás. Bueno, eso un poco por dar una pincelada en cuanto a matices clínicos ante el uso de las instrucciones previas, que quiero dejar muy claro, por si acaso alguien tiene la duda, que es un instrumento, una herramienta que me parece valiosísima y que me parece de mucho apoyo en los casos concretos en los que hay que utilizar, ¿no? Por cierto, que lo que nosotros nos encontramos aquí en Laguna, después de haber visto prácticamente 2000 y pico pacientes en un montón de años, unos cuantos años que llevamos ya trabajando, es que tenemos instrucciones previas de menos de un 0,5%, menos de un 5 por 1000 de pacientes, o sea, en la línea de lo que hay en España en general, ¿no? Unas poquitas cifras sobre si los pacientes están informados o no y prácticamente acabamos ya. ¿Los pacientes están en capacidad de decidir porque están informados? Bueno, pues
Esto traía simplemente para que recordemos todos que el titular de la información es el paciente, que no tendría sentido siquiera el hecho del pacto del silencio, porque es que los familiares no tendrían que saber una cosa que el paciente no sabe, ¿no? Pero bueno, dado por hecho que los familiares siempre lo saben todo, que sepamos que hay pocas maneras de medir, tenemos pocos instrumentos que nos ayuden a medir cómo el paciente conoce su grado de diagnóstico y de pronóstico. Uno es una forma básica, como se está midiendo ahora mismo en el Infopal, que nos ha contado Manuela. Otra vía no validada, pero es lo que tenemos en la escala de Lerso, que son 4 grados, no sabe nada, intuye algo, el 2 sería conoce diagnóstico de cáncer, el tercero intuye pronóstico, cuarto sabe pronóstico, ¿no? ¿Y cómo están las cifras? Bueno, pues los datos más serios de una investigación hecha seria con esto son del Hospital Virgen Macarena del año 2010, de Jaime Boceta, de su tesis, y resulta que según la tesis de Jaime Boceta, solo el 31% de los pacientes en situación de terminalidad ingresados en su hospital conocen o intuyen, al menos intuyen, que tienen una enfermedad que les puede llevar a la muerte. Solo el 31,8%, menos de la tercera parte de los pacientes, por lo tanto, están en condiciones de decidir. Si queremos un estudio un poquito más amplio, lo que pasa es que no es un estudio formal, esto es un ejercicio que hicimos en un máster de investigación en Andalucía en el año 2011, y a los estudiantes que eran médicos y tenían pacientes les hicimos hacer un estudio de prevalencia, un corte, y cortamos 91 centros y 994 pacientes, y las cifras eran un poquito más positivas, pero eran entre el nivel 3 y el 4 había, se ve aquí, un 39,6% de pacientes andaluces en este caso, que al menos intuían que podían fallecer, de pacientes que realmente estaban en situación de terminalidad, ¿no?